En este nuevo programa de Política Racing TV les traemos la segunda parte del intercambio de opiniones y posturas que tienen los diferentes espacios políticos con respecto a 4 artículos del nuevo estatuto: vitalicios, filiales, revalidación de agrupaciones y duración del mandato. En el programa anterior participaron 7 agrupaciones, en este lo harán 8 y lamentablemente 7 agrupaciones no quisieron participar, prefirieron no hacerlo, que son la 4 de noviembre, Por y para Racing, Racing Cambia, Racing Vuelve, Racing Campeón, la agrupación Ganar y el Sarcac. En esta ocasión contamos con la participación de Eduardo Podestá, de Evolución Racinguista, Yamil Pérez Mereles, de Racing Grande, Facundo Navarrete, de la Racing Club, Roberto García, de Unidos por Racing, Marcelo Castelli, de la agrupación Racing Querido, Juan Carlos Cereijo, de Todo por Racing, Ariel Álvarez, de Racing Sigue, y Gonzalo Condis, de la agrupación Racing Puede Más. Por supuesto que te traemos el resumen semanal con lo que pasó en los últimos días en la vida política e institucional del club y una interesante entrevista a cargo de Facundo Saravia con un expresidente de Racing. No te lo pierdas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Política Racing TV desde casa. Lo que pasó en los últimos días en la vida política e institucional del club te lo traemos acá, en el informe semanal de Política Racing TV. Vamos a verlo. Juan Carlos Cereijo, presidente de Todo por Racing, pasó por los micrófonos de la noche de Racing. Tengo el honor que me hayan nombrado presidente de la agrupación Todo por Racing, en la cual está Cuño, está José de la Torre, Contarino, está Dani Dubín, y pensamos participar de las elecciones como agrupación. Ya estábamos juntando las firmas, que lo tuvimos que cortar por el tema de la pandemia, pero seguir participando y aportando, como aportamos en su momento, siendo la minoría, y aportando gente para la comisión directiva de Racing, como lo son Dani Dubín y Cuño Libarona, ¿no? Leandro Rodríguez Evia, presidente de la agrupación Racing Siempre, pasó por identidad racinguista. Desde Racing Siempre, lo que conseguimos al club como un club de los socios. Y para que sea un club de los socios, como tiene que ser. Yo eso lo recontra valoro. Hay que estar y hay que participar, y hay que caminar, y hay que vivir, y hay que conocer cada rincón. No podemos bajar de una turbina y... Uy, un ejemplo raro puse. Pero bajar de una turbina a querer ser presidente de club o comisión directiva sin conocer cada rincón. Porque después eso se paga, después eso se ve, y creo, y acá creo que es algo de lo que pasó en este estatuto. Se armó un estatuto desde una oficina sin conocer, porque nadie le preguntó a las filiales del conurbano cómo se manejan, qué hacen, cómo hacen, y ver de ahí, a partir de ahí saber si valía la pena no sacarlas. Nadie consultó a la gente del interior, a la gente de Mercedes: che, ¿ustedes pueden pagar el doble de cuota? Porque es un esfuerzo grande que hacen pagando la cuota, aunque sea la mitad, porque después tienen que viajar. Yo vivo en Quilmes, llego en 15 minutos a la cancha. Pero el que vive en Mercedes, el que vive en Chivilcoy, el que vive mucho más lejos, tienen todo un esfuerzo para llegar a la cancha. Entonces, ese esfuerzo se le reconocía cobrándole la mitad de la cuota. Ahora van a tener que pagar el doble. Entonces, digo, de ese lado, bueno, entramos al tema clave, si querés, del estatuto, que es vitalicio. Sí. Los vitalicios, por donde se lo mire, está mal. Digo, por donde se lo mire, está mal. Porque ¿por qué? Primó, a nuestra manera de ver, como socios de Racing y participantes de la vida activa del club, primó, siempre pusieron por delante el rédito económico del club. El CRAI y Evolución Racinguista siguen brindando charlas a socios e hinchas. La Cruzada Renovadora Académica dio una charla con los campeones de la Supercopa del 88. Néstor Fabri, Carlos Solarán, Miguel Colombati, Carlos Vázquez y Omar Catalán contaron anécdotas de aquella gesta a los presentes. Mientras que Evolución Racinguista brindó una charla sobre cómo trabaja la psicología aplicada al deporte, dictada por la licenciada Laura Spacarotela. Moderó Gabriel Arias. La agrupación 25 de marzo realizó una reunión entre miembros del espacio y socios que le fueron acercando consultas sobre el nuevo estatuto.
Se profundizó sobre el rol y la constitución de diversos espacios de diversidad de género a cargo de la vicepresidenta segunda Ayelén Petina, mientras que Hugo Lamadrid expuso sobre la conformación de la comisión electoral. Llegó el momento de poder ver lo que preparó Facu Sarabia, que si no me equivoco es una entrevista con un expresidente de Racing. Veamos qué nos trae. En las últimas semanas fue aprobado por personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires el nuevo estatuto de Racing, corriendo así la última reforma que tuvo lugar en 1974. En este informe especial vamos a hablar del antiguo estatuto, el contexto en el que fue reformado y qué cambios tuvo con respecto al anterior, que data de 1940. Para ello, contamos con la palabra de Héctor Rinaldi, expresidente de Racing y quien fuera vice en la presidencia de Roberto Fontela cuando fue aprobado este estatuto. Vamos a verlo. Bueno, Héctor, primero buenas tardes, ya casi buenas noches. Bienvenido a Política Racing TV. Muchas gracias por estos minutos. Así que bueno, en esta oportunidad me comunico con usted en el contexto de que, bueno, hace algunos días persona jurídica de la provincia de Buenos Aires aprobó el nuevo estatuto de Racing. Y bueno, usted fue vicepresidente durante la presidencia de Fontela, ¿no? Que bueno, fue el presidente en el momento en el que se aprobó el viejo estatuto en el año 1974, empezó a regir en el 75, así que bueno, dentro de ese contexto le quería preguntar cuál fue el marco en el cual se aprobó ese estatuto en aquel momento. Bueno, ya era la presidencia de Roberto Fontela, que fue años 74, 75 y 76, porque el mandato, por supuesto, hasta ahora era 3 años. Y este estatuto se aprobó el 27 de diciembre de 1974 en una asamblea extraordinaria, es decir, justo cuando se hicieron las elecciones el mismo día, y después se tomó la presidencia Fontela de acuerdo a como era el estatuto dentro de la semana siguiente. Sí, y pensando, ¿no?, en lo que fueron esos días en donde se presentó, ¿no?, el proyecto de reforma del estatuto, hubo mucho debate con respecto a los puntos que se querían modificar. ¿Del actual? Del 74. ¿Hubo mucho debate como en en los puntos que se quisieron cambiar? No hubo mucho debate porque la inmediatez de la vida, en todo sentido, por supuesto que tocaba a las entidades deportivas, no tenía la velocidad y los cambios que hay ahora. Por eso hay contactos y hay algunas cosas que se modificaron muy a fondo con el actual estatuto. Por ejemplo, circunstancias de edades, etcétera, etcétera. Ya después lo vamos a ir relatando cuando vos quieras. Sí, y pensando en aquella época, el estatuto anterior, me contabas que era ¿de qué año? El anterior era del 1940. Después de 1940, recién en el año 74 se hizo el anterior a este. Sí, y pensando... Quiere decir que este está en vigencia desde el 27 de diciembre del 74 está en vigencia. Perfecto, y pensando en las modificaciones que se hicieron, no sé si me puede mencionar alguno de los puntos que se ayornaron a la época, ¿no?, pensando de que había una diferencia casi de más de 30 años, ¿cuáles fueron esos puntos que se ayornaron por el paso del tiempo y por la modernidad, ¿no? Sí, correcto. Vamos a relatar los principales, es decir, por ejemplo, la duración de los mandatos. La duración del mandato ahora en el nuevo, 4 años, con 2 reelecciones. Anteriormente, en el del año 74,
era solamente una reelección. Es decir, un gobierno y una reelección. Ahora es un gobierno y 2 reelecciones. El mandato, en vez de 3 años, se extendió a 4 años. Eso es importante. Después, por ejemplo, las agrupaciones entonces para ser constatada por la entidad, vos tenías que presentar 200 firmas pero sin certificar. 200 firmas con el número de socio, el número de documento, y eso queda a expensa de la comisión electoral. Si rechazaba algunos porque tenía algunas sanciones, etcétera, etcétera, y después lo modificaba. Bueno, ahora, por ejemplo, no, ahora para presentar la agrupación son 500 asociados y tienen que ser las firmas certificadas por escribano público. Eso es un cambio. Después, por ejemplo, antes, para hacer este es actual, para ejercer el cargo en comisión directiva tenés que ser socio activo o vitalicio. El mínimo de edad que tenés que tener es 25 años. Y para presidente y vice son 8 años de antigüedad ininterrumpida. Y para los demás cargos, 5 años. Por ejemplo, también lo que se cambió y es importante, es decir, el ítem de los asociados vitalicios y bodas de oro. Antes vos eras vitalicio cumpliendo 25 años de asociado y se contaba hasta los 16 años, cuando eras cadete, se contaban cada 2 años uno y después seguías siendo activo. Y cuando cumplías 25 años, eras vitalicio. Y se creó en aquel entonces, en el Estatuto 74, vitalicio categoría A y categoría B. Cuando se llegaba a 9.000 vitalicios de la categoría A, subía uno de la B, si pasaba algo con alguno de los que estaban ya empadronados. Eso se hizo para poner un número a los vitalicios, si no, con 25 años, imagínate que en vez de 9.000 serían 20.000. Bueno, eso. Otra cosa, el vitalicio ahora tiene que tener 65 años. A partir de los 65 años puede ser vitalicio, pero tiene que tener 35 años de socio como activo. Quiere decir que cambió sustancialmente. Y el bodas de oro, 50 años como socio directamente. Y tiene que ser mayor de 65 años. Así que imagínate que si vos te haces socio a los 30 años, vas a hacer bodas de oro a los 85, que no sé si vivís. ¿Me interpreto? Sí, y bueno, todo eso se fue allí. Sí, como pensando en lo son todos temas económicos, puedes imaginar. Es para que los vitalicios no puedan ser antes de tiempo, como era antes. Claro. Es decir, por todos los cambios sustanciales en todo sentido. Por ejemplo, otra cosa importante que antes se elegía por boleta directa en los comicios, se elegía presidente, viceprimero, vicesegundo, comisión fiscalizadora, comisión, tribunal de cuentas y representantes. Ahora no, ahora se elige presidente, los 2 vice, secretario general, secretario, tesorero, protesorero, y en vez de ser 8 vocales como era antes, ahora van a ser 12. Y los vocales los elige el presidente. Es decir, no son electos. Después, las asambleas de representantes son, cuando vos lo tenés en la boleta, en el acto comicial, son 60 por la mayoría y 40 por la minoría. De esos 60 por la mayoría, quedan 40 titulares y 20 suplentes. Y el que entre segundo en la elección tiene 20 representantes titulares y 10 suplentes. Eso también cambió. Antes los precios de las localidades en partidos que no sean partidos por el torneo local,
que sean por copa, por lo que fuere, el valor de las localidades era el 50% de lo que valía una entrada popular, no se podía cobrar más del 50%, y el 50% de lo que sea una platea para no socios. Ahora el precio es libre, eso se sacó del estatuto. Quiere decir que se pone de acuerdo a la situación y de acuerdo al partido y la importancia. Esos son cambios. Hasta acá llegó el informe especial. Le agradecemos a Héctor Rinaldi por haber participado. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana, pero ustedes no se vayan, quédense con más Política Racing TV. Bueno, ahí empezamos, les doy la bienvenida. Este es el segundo encuentro de distintas agrupaciones para que expongan justamente las opiniones y posturas con respecto a 4 artículos del nuevo estatuto, que son, les recuerdo, el artículo 11, en el capítulo de asociados con respecto a la modificación en la categoría de vitalicios, el artículo 30 con respecto a las filiales, su reempadronamiento, demás, si quieren también mencionar lo que es el socio interior, que tiene derecho a votar ahora en estas elecciones, a partir de este estatuto, el artículo 35, que es la revalidación de agrupaciones, y el 92, vamos a hablar de lo que es la extensión del mandato, la duración del mandato. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer artículo, que me gustaría conocer la postura de cada uno, con Juan Carlos Cereijo, de la agrupación Todo por Racing. Hablamos del artículo 11. Te escuchamos, Juan. ¿Cómo te va, Sofía? ¿Cómo le va a los demás integrantes? Mira, pienso que el artículo 11, el tema de vitalicios, era un tema necesario, en el sentido de que la expectativa de vida ha cambiado de cuando se había hecho el anterior estatuto. Creo que es una edad razonable a los 60 años y 35 años de socio. He conocido, primero, que hay instituciones que ya lo hicieron, como River, como Boca, como Rosario Central, y considero también, y he estado en otras instituciones, los cuales la cantidad de vitalicios ha llegado a superar a la cantidad de socios activos, y es un perjuicio importante para la institución. Por lo tanto, creo 8% del padrón. Eso es en líneas generales. No todos opinamos igual dentro de la agrupación, pero en general es nuestro consenso. Gracias, Juan. Ahora vamos con Marcelo Castelli, de la agrupación Racing Querido. Te escuchamos, Marcelo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todo el resto de los compañeros. Antes que nada, quería agradecerles el espacio y la posibilidad de dar nuestra opinión desde parte de la agrupación. Todo espacio de debate y de política es sano para el club. Para comenzar, cabe aclarar que era necesaria una actualización del estatuto. Como bien dijo Juan Carlos, el contexto actual ha cambiado mucho. No es lo mismo las edades, la edad jubilatoria, la edad activa de la gente ha avanzado. Así que en cuanto al artículo 11 de los vitalicios, sí estamos de acuerdo en que se haya modificado. Nos parece también como consenso una edad razonable los 60 años y los 35 años de aporte, porque es necesario preservar la economía, por sobre todo la economía del club. La verdad que arrancaste, es un tema polémico, porque tocaba mucho a las personas que ya estaban en condiciones, cercanía de ser vitalicios, y bueno, con el aporte de la minoría y el debate en asamblea, la cláusula esta que se puso que empieza a regir a partir del 2026, creo que fue una buena solución para contemplar un poco esos casos que estaban muy cerca de ser vitalicios, y se ha cambiado un poco las reglas del juego.
Gracias, Marcelo. Ahora vamos, es el turno de Roberto García, de la agrupación Unidos por Racing. Te escuchamos, Roberto. Acordate de sacar el silencio, que tenés el micrófono silenciado. Abajo, a ver, tenés un icono de micrófono. En la pantalla, Fíjate en la pantalla que vas a tener que, la flechita tiene que tocar el micrófono. Ahí estoy. Ahí está. Bueno, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con la modificación. Antes que nada, los saludo a todos, ya nos habíamos saludado, pero en fin, cumplimos. Desde ya que me parece bien, es algo que era absolutamente necesario. Si bien esta etapa, por esas cosas del destino y de la capacidad, no creo que sea casualidad, Racing no estaría necesitando tanto, pero hubo épocas en que no se recaudaban para pagar la luz. Y seguía habiendo socios vitalicios y bodas de oro que cuando la verdad no se actualizaba, y hoy me parece que es lo que corresponde, ¿no? Así que de alguna manera es la única posibilidad que tenemos de estar tranquilos y seguros y que la institución tenga los recaudos necesarios como para no perder la posibilidad de autofinanciarse y de tener a lo mejor como últimamente balances positivos, ¿no? Algo que inédito en la historia de Racing, que en toda su historia jamás había tenido un balance positivo y ahora, bueno, van 5 años seguidos que los tiene. Así que eso. Nada más. Gracias, Roberto. Continuamos con Gonzalo Condis de la agrupación Racing Puede Más. Buenas tardes, Sofi. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un poco siguiendo con la línea de las cuales ya comentaban, con esta adecuación normativa, me parece que es importante entender también que obviamente hay una tensión con los derechos adquiridos o con los que iban a ser, con los que estaban previstos con el estatuto anterior, pero me parece también que va en línea justamente primero con la sustentabilidad de un club. Creo que es muy importante dentro de los principios del estatuto, en esta reforma que tuvo, es pensar a Racing a largo plazo. Si entendemos que esta reforma viene después de casi 50 años, me parece que justamente viene también a tocar ciertos estándares de vida que se van modificando y que también a la vez va llevando a que el financiamiento del club tenga que tener justamente unas bases más sólidas, entendiendo también los ciclos económicos, que a diferencia de otros países del mundo, en Argentina siempre son ciclos mucho más cortos de posibilidad de ahorro, de financiamiento para pensar más adelante. Obviamente hay hubo una tensión y con los que estaban a punto de adquirir ese derecho de vitalicio, por eso también es muy importante esa cláusula para que empiece a regir en el 2026. No es poca cosa, obviamente, entender este tipo de adecuaciones va a llevar obviamente una dificultad a la hora de que estén todos satisfechos a la hora de aceptar este tipo de normativas. Pero me parece que es muy sano también para el club entender que el equilibrio presupuestario vino para quedarse. Es verdad que, como bien decía Roberto, venimos de 5 años de superávit en el presupuesto. También entendemos de que dependemos mucho también de las ventas de los jugadores al exterior. También creo que también generar un club sostenible también lleva a que primero pensemos justamente cómo la masa societal puede equilibrar las cuentas y obviamente pensar para el futuro, cuando el equipo venga bien o vaya bien, también puede ser con el fútbol femenino, etcétera, el club puede estar mucho mejor de forma financiera. Gracias, Gonzalo. Continuamos ahora con Facundo Navarrete de la agrupación Racing Club. Te escuchamos, Facu. Bueno, Sofi, agradecerte por la invitación, saludo a todos de vuelta. Y bueno, alineado con mis antecesores que hablaron recién, mis compañeros, somos compañeros de asamblea también, y cabe recordar que esto fue muy debatido, muy polémico, tanto dentro de nuestra agrupación como en todo el ambiente político del club. Yo estoy convencido de que
que los clubes se sustentan a través de sus socios y continuar con el estatuto anterior o con el punto de lo que es vitalicios en el estatuto anterior era perjudicial para el futuro del club, porque cabe recordar que si bien estos fueron tomados 3 puntos desde lo económico, también el espacio en la cancha, se debatieron varias cosas que hicieron que esto, la verdad, se tome esta determinación. Mismo entre mis amigos debatimos porque estábamos justo en ese rango de edad que nos tocaba, pero principalmente estoy convencido de que esto es para mantener la línea del club autosuficiente. Ese fue nuestro debate interno en la agrupación y nuestro principal sí a este punto. Gracias, Facu. Continuamos ahora con Eduardo Podestá. Te escuchamos, Edu. Acordate de sacar el silencio y vamos. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecemos desde la agrupación esta invitación. Saludo a todos los integrantes de este panel. Y bueno, desde la agrupación entendemos que sí, que esta parte de la modificación del estatuto con respecto a los vitalicios, en algún momento y algún corte y a alguien le cae la ficha, ¿no? Lo que sí entendemos que hay socios que están perdiendo derechos y yo creo que esto debería haberse realizado a partir de nuevos socios para adelante y no gente que, como ya sabemos por ahí, si bien se corrió al año 26, no se hizo la escala progresiva que estaba planteada originariamente y se quiso beneficiar, y en la asamblea creo que fue algo que propuso la minoría a la gente que siguió siendo socia en el momento de los peores años de Racing, para decir años 83-85, ¿no? Que estuvimos en otra categoría y siendo socios del club, se los quiso premiar y empezar esto a partir del año 2026. Nosotros entendemos que sí, que lamentablemente, así cuando me hice socio a principio eran 25 años, después se pasó a 30, entendemos que sí, en algún momento tiene que haber un corte. Pero bueno, entendemos que va a haber socios perjudicados y lo que nosotros no queremos desde nuestra agrupación es que el socio pierda derechos. Creo que hoy en día poner un cupo del 8%, poner un cupo de la edad, Racing creo que tiene 4.800 o 5.000 vitalicios, no estamos llegando a ese cupo, el problema es que somos pocos socios. Haber mantenido un porcentaje, o como era antes, un socio B, y en todo caso, si no se llega al vitalicio, darle un mimo a ese socio que no se llega al vitalicio, hubiera sido preferible. Gracias, Eduardo. Ahora es el turno de Yamil Pérez Mereles, de la agrupación Racing Grande. Te escuchamos, Yamil. Bueno, buenas tardes y se agradece el espacio como siempre. Bueno, yo la verdad es que vengo a disentir con la mayoría porque sinceramente desde nuestra agrupación estamos muy dolidos con esta reforma del estatuto, sobre todo con el artículo 11. Yo estuve ese día ahí con vos, Sofía, y hubo sensaciones de la mitad del vallado para allá y de la mitad del vallado para acá. He visto gente llorar, he visto gente puteando, he visto gente cantando. Pero básicamente sí, creemos que es necesaria una reforma de un estatuto que viene de 1903 y que se hizo una reforma en el 72. Que después encima pasó del vitalicio a los 30, a los 35 años, y de los 9.000, del cupo de 9.000 que había, pasaron a un 8%. Escuché los relatos de mis compañeros hablar y poner todo el tiempo la parte económica, administrativa y todos los derivantes de esa palabra, y la verdad que yo creo que justamente el hincha de Racing no le importa lo económico. Si pagó la cuota desde hace años atrás y ahora que Racing está bien, la va a seguir pagando. Me parece que el dolor del vitalicio o del resto de los hinchas o socios que no pensamos igual que ellos es que le están sacando como un derecho. Y como bien dijo, creo que fue Juan Carlos, que con Boca lo hizo, River lo hizo, sí,
Pero Boca lo hizo a partir del estatuto y todo el que se quiera asociar tiene que saber que las condiciones van a ser esas, no sacarle al que estaba. Ese es el tema. Creo que pasa por lo sentimental de no tener tu carnet, más que lo que te puedan sacar de dinero. El hincha y el socio de Racing pone a Racing sobre todas las cosas. Entonces no estoy de acuerdo. Creo que la pirámide no es invertida, que si necesitan el vitalicio como para recaudar, me parece que hay que buscar otras formas de recaudar. Así que no estoy de acuerdo con la reforma del artículo 11 vitalicio. Yami, gracias. Ahora vamos al turno de Ariel Álvarez, de la agrupación Racing Sigue. Te escuchamos, Ari. Hola, Sofi, buenas tardes. Chicos, buenas tardes. Gil, ¿cómo estás? Bueno, en nuestra agrupación estamos de acuerdo con la modificación del artículo. Creemos que va de la mano con el avance de la sociedad. Hoy la sociedad activa no tiene la misma perspectiva que por ahí en el 72-74. Me parece que se le ha dado algún cierto mimo, si se quiere, en las inglés, un sector exclusivo en el estadio. Pero principalmente quiero resaltar que fue un artículo que fue votado por unanimidad. Me parece muy bien que cada agrupación le da como un logro propio. No dejemos de ver eso, que fue algo que lo consensuamos entre todos. Me parece que no hay más para hablar con respecto a esto. En el bosquejo original que había acciones que pudimos modificar en un momento, que es a lo que se referían tal vez otras acciones como lo propio, que es bajar de 65 a 60 años y correr desde la aprobación al año 2026. Entre esas dos variables hay una camada de gente de 10 años que va a tener el beneficio que por ahí en el primer bosquejo no estaba. Me parece que es superador, es perfectible, tal vez sí. La sociedad avanza constantemente, no sabemos lo que pueda pasar en lo que viene. Así que mucho más para aportar con respecto a esto no tenemos. Gracias, Ari. Bien, vamos a continuar con el segundo tema, ya pasada esta primera ronda, que es el artículo 30 con respecto a las filiales. Me gustaría que hablen de todo lo que es este proceso de reempadronamiento, si quieren hacer mención con respecto a los tipos de socios que no están en este artículo, pero tiene que ver con una lucha que tuvieron las filiales de un socio, un voto y demás. Me gustaría que hagan mención de eso, qué es lo que opina la agrupación, etcétera. Empezamos de nuevo la ronda entonces con Juan Carlos Cereijo de la agrupación Todo por Racing. Bueno, mira, con respecto a filiales y a los socios, también estoy de acuerdo. Creo que hacía falta establecer lo que es una filial o lo que deja de ser una filial. Me parece no solamente en la cantidad de socios que deben tener, sino en la distancia que tienen que tener para ser filiales. Es cierto que hay muchas filiales que no cubren ese requisito, pero son de muchos años y creo que también hay que tenerlo en cuenta y aceptarlas porque han hecho muchas cosas por Racing. Con respecto a los votos, creo que la gente que está en las filiales tiene el mismo derecho, y es socio de la filial y es socio de Racing, tiene el mismo derecho a votar que tienen los socios activos. Por lo tanto, la categoría de socio de interior que permite el voto de los socios que están en el interior me parece correctísima y es algo por lo que venían luchando las filiales. Después se pondrán de acuerdo con la gente de filiales cuáles van a seguir y cuáles no van a seguir y que hagan el reempadronamiento que corresponde. Pero me parece muy bien lo de las 30 personas y que realicen actividades, porque esa es la función de las filiales, realizar actividades para difundir Racing y hacer cosas en beneficio de Racing y de la sociedad, ¿no? Por supuesto. Gracias, Juan. Continuamos con Marcelo Castelli de la agrupación Racing Querido. Bueno, con respecto al tema de filiales y en el orden de este estatuto, que era reordenar todo, nos parece que era muy necesario que estén las filiales mencionadas en el estatuto. Era algo que, bueno, existe hace tiempo, hay un montón de filiales y, como bien dijeron, hacen muchas cosas, pero no estaban mencionadas en el estatuto. Este estatuto ahora nos trae a las filiales sobre la mesa. Lo que sí creo y creemos como agrupación que es muy importante es que se dicte el reglamento de filiales,
la idea de todo esto, de mencionar a las filiales, es poder poner también no solo los objetivos, los requisitos y lo que uno tiene que tener para ser filial, sino lo que las filiales también le tienen que dar al club. Y eso se va a determinar con este reglamento. Así que nos parece que es imperativo que el reglamento lo antes posible esté para que las filiales se puedan adecuar al mismo. Respecto de la cantidad de socios, bueno, tendrá que cada filial revalidarse. Sí, las filiales que ya son preexistentes tienen sus derechos adquiridos, y me parece que está bien que eso se mantenga. Y respecto de la distancia, hay que poner, sí, un marco regulatorio también, porque si no las filiales también exigen mucho a Racing y tampoco es cuestión de tener una filial al lado de la otra. Así que bueno, estamos muy de acuerdo con todo con estos artículos, el artículo 31, el 32 de filiales. Y sí, repito, quisiéramos tener el reglamento de filiales lo antes posible para poder saber a ver cómo se va a seguir manejando este tema. Nada más. Gracias, Marcelo. Vamos ahora al turno de Roberto García, de la agrupación Unidos por Racing. Bueno, con las filiales me comprenden las generales de la ley porque la fundamos, el departamento de filiales, fundamos allá por 1988 con Alberto Villar y me tocó ser vicepresidente precisamente por varios años del departamento de filiales. No puedo creer que haya tantas filiales como las que hay hoy. Realmente es una satisfacción, algo como decir, plantar un árbol, escribir un libro, y bueno, que existan las filiales en Racing, que no había nada más que dos, y en un momento había una sola. Se peleaban entre ellos, no había quedado nada, que realmente hoy haya llegado a esto, es extraordinario, y lo bueno es que además por fin se oficializan, porque estaban dando vueltas y por ahí decidían algunos que no tenían poder de decisión lo que pasaba con la filial. Ahora es más serio. Creo que hay algunas cosas para pulir. Esperemos que el reglamento lo haga como corresponde. Y voy a usar una frase que hizo un presidente de los Estados Unidos, como el más recordado, el más querido, ¿no? Porque las filiales siempre exigen, creo que merecen, y para eso precisamente las fundamos, ¿no? Pero yo les diría a los muchachos que componen las filiales que no pregunten qué Racing puede hacer por ellos, sino que se pregunten ellos qué pueden hacer por Racing. Gracias, Roberto. Continuamos con Racing Puede Más, Gonzalo Condi. Sofía, bueno, un poquito siguiendo también la línea de los que venían los predecesores anteriores, me parece que también es muy interesante darle un criterio, ¿no? Darle un criterio, darle una regulación, darle un orden, poder establecer ciertas pautas mínimas de organización interna de cada una de las filiales, creo que no es menor. Justamente la idea también es tener una comisión directiva, también darle un plazo también de organización a la vez para elegir sus autoridades. Las filiales tienen también una forma de presentar a Racing también en cada una de las localidades del interior del país. Y creo que ese ámbito de actuación está muy bueno que tengan además una perspectiva social de la institución y a la vez que puedan tener una finalidad de mostrar a Racing en el interior del país. A la vez, como todo, tiene obviamente sus nuevos derechos también que van a ser más que positivos y a la vez vienen a incrementar lo que venía pasando de antes, pero también a la vez le va a dar mayor participación política también a estas filiales dentro de la vida del club. Darle esa ciudadanía que era necesario para que los integrantes de las filiales también puedan sentirse parte a la distancia de muchas de las cuestiones que solamente pasan en la ciudad de Buenos Aires o pasan en Avellaneda, como puede ser tanto la sede de Villa del Parque como la sede de Avellaneda, hace que Racing tenga una visión mucho más federal. Y creo que viene a mano de los cambios que vienen sucediendo en el fútbol, en la vida deportiva y en la vida social del club. Gracias, Gonza. Continuamos con Facundo Navarrete, agrupación Racing Club. Bueno, nada, me toca hablar después de estos compañeros que me dejan un poco el camino allanado con los pensamientos, porque la verdad que desde nuestra agrupación celebramos que
departamento de filiales esté dentro del estatuto. Ellos son la bandera en todo el territorio argentino, donde haya una filial nuestra. La verdad que está bueno este reordenamiento. Y principalmente que estamos de acuerdo con los 30 asociados que se requiere para su integración. Sabemos que las asistentes no van a perder sus derechos, así que nada, se celebra como algo súper positivo este punto para nosotros. La verdad que es así. Gracias, Facu. Seguimos con Eduardo Podestá de Evolución Racinguista. Perfecto, bueno, más o menos siguiendo el lineamiento creo que en este artículo por ahora venimos coincidiendo la gran mayoría, ¿no? Es un punto muy positivo que hayan sido incluidas las filiales en el estatuto, cosa que antes había un reglamento para ser filial que por ahí era muy desconocido por el socio, ¿no? No por aquellos que querían formar una filial. Porque, a ver, sabemos que las filiales siempre trabajan en el interior del país, intentan de ayudar al club, hacen acciones sociales, en esta pandemia han hecho muchas ollas populares y todo eso, ¿no? Por ahí lo que estamos un poco en desacuerdo es que a futuro las nuevas filiales que se puedan crear o no tengan que estar a más de 50 kilómetros de distancia, porque por ahí son localidades diferentes, intendentes diferentes, provincias diferentes, y no creo que se le pueda, o sea, que creo que se debería permitir. Por ahí esto se subsana, ¿no?, con el reglamento. Y con la reglamentación no futura, porque creo que el mismo estatuto dice que esto entra en vigencia a partir de la reglamentación. Lo que también me gustaría aclarar es el hecho de que esta nueva reglamentación no le quite derechos a las filiales que ya existen, que han aportado bastante al club, porque dice que se tienen que ayornar a esta reglamentación. Entonces, si esta reglamentación de los 50 kilómetros por ejemplo, no afecte a filiales existentes, por ejemplo, en la zona sur, que sabemos que están a mucho menos de 50 kilómetros cada uno. Listo. Gracias, Eduardo. Continuamos con Yamil Pérez Mereles de Racing Grande. Bueno, con respecto al artículo 30, que se reempadronen, nos parece bien. Sí tendrían que desarrollar un poco, que creo que falta, el rol de las filiales. Yo celebro y aplaudo que este concepto esté incluido en el estatuto, para que ellos también se tomen un poco más en serio desde el control qué hace una filial y qué no. Yo no creo que las filiales exijan mucho. Yo soy una conocedora de las filiales. Trabajé, ayudé en muchas, y la verdad es que siento que el club está bastante en deuda con las filiales, y más con la del interior, ni hablar, que encima ahora sí le dan el derecho a votos, pero tienen que tener el doblegar la cantidad de años, ¿no?, para poder votar. Pero en conceptos generales sí, estamos de acuerdo. Sí, lo que hay un punto que casi ninguno lo tocó o lo tocaron muy por encima, es que permite que las filiales hagan política. Yo creo que ese no es el rol de la filial, que sí te corresponde a vos como socio poder hacer política y demás, pero una filial está para otra cosa, está para expandir el ADN racinguista, como bien lo dijeron ahí a un compañero, que son como una bandera, pero creo que no están para hacer política, sí para abrir su espacio a que cada partido, que cada agrupación pueda ir a proyectar sus ideas, pero no para hacer política, que esto ya igual se hacía, aunque había un estatuto antes que no lo permitía. Pero básicamente eso, creo que hay que apoyar a las filiales, creo que no hay que, como dijo también un compañero, no hay que, las filiales no te exigen, nosotros como Racing le tenemos que preguntar qué necesitan, tener un control, tener un departamento serio que los controle, que los ayude y que les abra un poco más las puertas del club. Gracias, Yami. Cerramos este segundo artículo que estamos tratando de filiales con Ariel Álvarez de Racing Sigue. Bueno, esto de hablar siempre en el mismo turno, que por ahí termine cayendo en ser reiterativo. Yo valoro cosas fundamentales, principalmente que se las reconozca en el estatuto. Eso me parece que es un derecho adquirido inmenso, y que se les reconozca bien el derecho a voto a socios del interior, que no se les reconocía.
Por otro lado, tomo lo que dice Marcelo. Lo principal y lo más importante de todo esto va a ser el reglamento. Nosotros como agrupación presentamos un proyecto de reglamento hace 4 años con las anteriores autoridades del departamento de filiales, y junto a otras filiales y el movimiento 19 de noviembre volvimos a presentar hace mucho tiempo a las autoridades actuales. Creo que la clave va a estar ahí, en por ahí poder armar un reglamento tan moderno y superador como el estatuto. Este también es un artículo que se votó por unanimidad, entonces me parece que claramente marca bien hecho. Y voy acá a decir un poco lo que decía Yamil recién. El estatuto, al revés, me parece que no permite que las filiales hagan políticas, sino sus integrantes. Para hacer política están las acciones. Si algún integrante de alguna filial quisiera hacer política, puede hacerlo, pero en nombre personal y propio y no de la filial. A mí, siendo como ella dice, creo que no lo es, me parecería injusto que es casi imposible que haya unanimidad en lo que son cuestiones políticas. Y si yo soy parte tal vez de esa minoría, pero la filial que me representa apoya a otra, me sentiría como mínimo que están cometiendo un acto de injusticia. Entonces creo que no es así. Y otra cosa que quiero aclarar también es que nunca se dudó de que las filiales preexistentes mantengan los derechos adquiridos. Eso siempre estuvo en claro y nunca se dudó de eso. Y bueno, cerrando y terminando, me parece que ahora hay que empujar un poquito para poder sacar un reglamento que esté a la altura de las circunstancias. Gracias, Ariel. Bien, en el momento que alguien quiera acotar algo o lo que sea, por supuesto que o hacen algún tipo de seña, hablan por el chat y se les da la palabra, por supuesto, en el caso de que quieran hacer algún intercambio de opiniones. Vamos a continuar con el artículo 35, que apunta justamente a algo que está de lleno en cada uno de ustedes, que son miembros y en este momento representantes de cada agrupación, que es la revalidación de agrupaciones a partir de las 500 firmas, que no aclaramos, por supuesto, a los que están del otro lado mirando esto, que no se va a llevar a cabo para estas próximas elecciones por una cuestión de tiempo y contexto, por supuesto, obvio, prácticamente, pero quiero escuchar de cada uno de ustedes que nos cuenten cómo tomaron este artículo nuevo en el estatuto. Es el artículo 35, revalidación de agrupaciones. Comenzamos con Juan Carlos Heredia. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que Ariel se quejó de ser el último, yo me voy a quejar de ser el primero. Y de empezar. Es tan difícil empezar como terminar. Mira, en los dos temas que vienen voy a hablar también, en mi opinión personal, porque dentro de la agrupación y en la discusión de la agrupación, como en todo sistema político, hay distintas opiniones y después prevalece la mayoría, como siempre, siendo democráticos. Yo creo que la revalidación de las agrupaciones es buena, hay que hacerla, pero me parece que el control lo tiene que hacer la parte administrativa de Racing. Es decir, me parecen que 500 firmas pueden ser razonables, aunque me parecen un poco muchas, pero no me parece hacerlas ante escribano público. Y como creo que saben todas las agrupaciones, llevar la gente a firmar a las sedes no es fácil. Entonces, lo que me daría como cosita es que queden afuera agrupaciones de muchos años, por ejemplo la Gloriosa Academia, que le dio la bendición a mi papá, así que no quisiera que desaparezca y por ahí no juntan las firmas o no tienen la plata para hacer la certificación ante el escribano público. Entonces, eso es lo que yo disiento. También me parece importante el control, porque se ha visto muchas personas firmando para una agrupación o firmando para otra agrupación. Pero me parece que la revalidación de las agrupaciones es correcta, hay que hacerlas, tal vez exigir un poco menos de firma y cómo llevar a cabo la validación de las firmas. Gracias, Juan. Continuamos con Marcelo Castelli de Racing Querido. Bueno, en cuanto a la revalidación de agrupaciones, desde nuestra agrupación estamos muy de acuerdo en que se haga. La realidad es que, bueno, un poco como dice Juan Carlos, si bien es un tema complicado el de validar las firmas ante escribano, y lo sabemos, y económicamente también es difícil, sobre todo, bueno, agrupaciones que por ahí no estén tan en la cercanía de Avellaneda,
moverlos hasta el club también la logística es complicada. El tema principal ahí, que yo no estaría en desacuerdo en hacerlo con Escribano, es el tema que vos decís, Juan Carlos, del control. Sí, creo que hay 22 agrupaciones hoy en Racing, son un montón, y creo que debe haber varios socios firmando en varias agrupaciones. Eso habría que controlar. Tal vez se puede sacarlo del Escribano o no, pero sería recaer en la parte administrativa del club este control. De nuevo, como dije con el tema de filiales, creo que va a ser importante que se cree, bueno, se va a tener que crear, que se haga a la brevedad el registro abierto de agrupaciones, en donde va a estar la comisión, algún integrante de comisión directiva y un integrante de cada agrupación para poder empezar a trabajar en este control. Creo que eso va a ser, eso tiene que ser, es fundamental para poder ver bien, a ver en qué condiciones está cada una. Gracias, Marcelo. Continuamos con Roberto García de Unidos por Racing. Bueno, yo voy a decir lo que siento, ¿no? Sé que es duro, que es difícil, que es complicado, que no es nada fácil juntar las 500 firmas y nada fácil firmarlas. Juntar 500 personas por ahí se juntan, ¿no? 500 socios. Pero me parece que Racing se ha convertido, gracias a Dios, por lo menos de 5 años, casi 6 a esta parte, un poco más de 6 a esta parte, en un club serio de verdad, ¿no? Con la disculpa del caso y con todas los agradecimientos a los que hicieron a este club, pero 500 personas en un club de 80.000, 90.000 socios, no es nada. Si no podemos juntar 500 firmas, no podemos tener una agrupación. Por otro lado, imagino que se podría salvar esto de la regalización de las firmas ante Escribano con un juez de paz, por ejemplo, sería el equivalente y no cuesta nada más que 20 pesos, y lo puedes hacer en el lugar de donde vivís, y además abrir las puertas para que la parte administrativa de Racing trabaje los días del partido. Si no van a la cancha y no pueden estar integrando una agrupación a la que no van a aportar nada. Me parece que es elemental que mínimamente la firma se revalide como corresponde, que sea una firma en serio. Va a ser la primera vez en la historia que por fin se va a revalidar. Igual no se van a poder usar, ¿no? Por estas cosas del destino. Pero bueno, estamos en camino de hacer algo serio. Y me parece que está bien. Las dos cosas. Las 500 personas, o los 500 socios, que las firmas sean realidades de verdad. Gracias, Roberto. Continuamos con Gonzalo Condi de la agrupación Racing Puede Más. Bueno, Sofía, me parece también que es importante resaltar que en la vida política de Racing es cotidiana, ¿no? Que eso también es importante poder entender de que es importante también justamente esto, de que no sea algo que aparezca cada 3 o 4 años cuando hay elecciones, sino que justamente tratar de darle una vida ciudadana a cada una de las agrupaciones y también dentro de todo a los que pertenecen a los socios para que puedan sumarse a cada uno de estos tipos de agrupamientos. Sabemos que es muy difícil, obviamente, un tema, si la barrera es económica, bueno, creo que es un impedimento que creo que habría que ver la forma de poder solventarlo también, porque también las agrupaciones hacen a la vida de Racing y Racing también a la vez necesita que esas agrupaciones participen cotidianamente. Entonces ahí se podría ver la posibilidad también de que el mismo Racing también tenga algún tipo de criterio para ayudar a las agrupaciones a facilitar ese tipo de herramientas. También es verdad que 22 agrupaciones, para mí no es que sea mucho o poco de por medio, pero también entendiendo de que todos tenemos ciclos, altas y bajas políticas, tenemos momentos donde la agrupación está más fortalecida, un momento donde la agrupación está más debilitada, un momento donde sus integrantes participan menos de la vida, por otro tipo de cuestiones.
también me parece que sería piola también entender que se pueden fusionar, que pueden también achicarse, pero también acercarse a otro tipo de agrupaciones y formar alguna cosa mucho más grande. Creo que la asociatividad también es parte de la vida de las agrupaciones. Creo que también en esto tiene que ver justamente la forma de vincularnos de forma política con el club y a la vez entender que este nuevo ordenamiento viene a darle más vida política y no a la vez sacarle esa vida política que tiene el club. Mira, lo primero que quiero remarcar es que este es un tema que yo creo que no alcanza ni 2 minutos ni 3 horas. Es un tema muy, muy importante. Sabemos que la vida política del club se nutre de estas agrupaciones. Yo represento en este caso a la agrupación más antigua del club. Tenemos 87 años, casa propia. Y obviamente cuando estábamos en pleno desarrollo de este estatuto, para nosotros internamente fue un debate muy lindo, porque pensar que una agrupación que tiene 87 años de antigüedad, que tiene su casa propia, que siempre milita dentro de la vida política del club, era un lindo desafío. Sí decidimos, no como hicieron otras agrupaciones, salir a buscar firmas en los días de partidos, sino nosotros estábamos convencidos de usar el espacio del club, o sea, que iba a brindar el departamento de agrupaciones, la sede social, para ir a juntar las firmas. La verdad que 500 firmas me parece bien, porque, como siempre se dice, la mayoría de las agrupaciones son sellos, no participan en la vida cotidiana del club, y bueno, en definitiva, después de esta reglamentación, se va a ver realmente quiénes ocupan un espacio, y también lo que se me ocurre, lo que se me viene a la cabeza, es una linda forma de darnos a conocer, para juntar las firmas, para saber quién es cada uno, quiénes las integran. Es un espacio lindo como para dar a conocer las diferentes agrupaciones, quién es cada uno y qué proyectos tienen también. Por eso está bueno este nuevo paso para las agrupaciones. Gracias, Facu. El turno de Eduardo Podestá, te escuchamos, de Evolución Racinguista. Bien. Bueno, a mí el tema de la revalidación de la agrupación me parece perfecto. Creo que, 22 agrupaciones es una barbaridad. Recordar que solamente en el 2008 hubo 3 agrupaciones y un frente, si mal no recuerdo, que se presentaron a votación. Ahí había que se avalaban con 200 socios que firmaban ante escribano, porque García Cuervo había pedido eso, las agrupaciones. Creo que en este caso las 500 firmas ante escribano me parecen un despropósito. Podría haberse hecho de otra manera, existe otra forma de poder revalidar que una persona es la persona que está firmando, no sé, ante el... Creo que hoy en día la tecnología permite, creo que Roberto también habló de juez de paz, hay metodología donde uno puede demostrar que es uno, ¿no? A través de bases de datos de la Policía Federal o algo por el estilo. Pero, entiendo que también el club debería dar un padrón electoral para que las agrupaciones puedan refrendar esas 500 firmas que piden, que no lo dio. La constitución del RADA no se hizo todavía. Y bueno, es algo que hay que seguir trabajando. Se dio esta pandemia, se pateó todo para adelante, se aceptan las 22 agrupaciones, donde, ya se ha escuchado acá, ¿no? Que hay agrupaciones que son tipo sello de goma, ¿no? Hay agrupaciones que, no quiero dar nombres específicos a alguna agrupación, pero se mantienen a lo largo de los años para formar parte de la comisión electoral. Todos sabemos que somos 300, 400, 500 personas los que están en la política de Racing en los últimos años. Gracias, Eduardo. Yami, de Racing Grande, tu turno. Bueno, en este punto voy a dar una opinión mía personal, no voy a hablar en nombre de mi agrupación porque hay bastantes opiniones. Pero bueno, lo que sí nos parece mucho, 500 firmas,
más que nada, y acá viene mi opinión personal, es que si más o menos seguramente todos saben lo que vale una firma, alrededor de 1.000 pesos, estamos hablando de despilfarrar plata a lo loco por un papel. Me parece que no son las formas, tampoco la parte administrativa de Racing, de poner y abrir la sede, seguramente es en un horario que también una persona que vive, no sé, en Castillo, en Calzada, no se va a cruzar todo Buenos Aires para poder venir a firmar. Creo que se podría haber quizás hecho de otra forma, como dijo Eduardo o algún otro compañero que habló antes, desde otra documentación, con un documento, con una fotocopia, con algún otro papel que acredite que sea la persona firmante. Después, me parece que las formas de recaudar firma y demás, cada agrupación lo hace como puede, porque sí sabemos que uno pueda tener una casa propia y que el otro quizás no tenga un domicilio, se tenga que dirigir o a un bar o a un escribano, quizás cuesta más. Pero también lo que quiero dar un punto de vista en el tema de 22 agrupaciones es ver desde qué lado. Desde el lado positivo que hayan 22 agrupaciones, es que celebro que hayan 22 agrupaciones que le interese la vida política de Racing, porque son un montón. Y desde el otro lado, si lo pensás, sí, somos muchas, quizás deberíamos reducir, porque hay muchas que no participan. No puedes comparar una agrupación que se formó en el 2015 con una que tiene 87 años de vida, se las ponen en un nivel igual, así que creo que son diferentes puntos de vista, pero bueno, ya está aprobado y por eso iremos. Gracias, Yami. Cerramos este punto con Ariel Álvarez de Racing Sigue. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la revalidación, con la cantidad de firmas que se exigen. Sí podemos entender tal vez que son limitadas opciones para ratificar la pertenencia a la agrupación. Creo que en este caso, como para las próximas elecciones, ya no estamos a tiempo. Tenemos 4 años más, como decíamos antes también con otros artículos. El avance de la sociedad hace que seguramente va surgiendo otras herramientas, seguramente aparezca lo que es firma digital, juez de paz, certificar en un banco. Me parece que lo principal es eso, ¿no? Que se ponga a la mesa realmente cuántas son las personas que tienen participación activa en la política del club. Sería buenísimo tener 22 agrupaciones, 22 agrupaciones que tengan una representatividad mínima. Me parece que no es mismo tener una agrupación sin nombres propios, por supuesto, ¿no? De 20 integrantes que una de 600. Me parece que es una forma de ordenar eso. Celebro la creación del registro abierto de agrupaciones. Me parece que es bueno que le den por lo pronto espacio a las que existen el día de hoy y que haya un control realmente serio y efectivo y eficiente de que una persona solo para una agrupación y que si quiera desistir de eso, también tenga que certificar de igual forma. Así que en líneas generales me parece muy bueno y que por peso propio seguramente una cosa que hoy es medio imperfecta se pueda corregir. Gracias, Ariel. Eduardo Podestá estaba levantando la mano, ¿querías decir algo? Sí, no, porque no entendía bien el mecanismo después para poder hablar. Pensé que por ahí ya terminamos todos, ¿no? De hablar sobre este punto. Sí, esta ronda ya terminó, así que en el caso de que vos quieras mencionar algo, es el momento, te escuchamos. Sí, por ahí me los perdí en los anteriores, pero lo escuché recién cuando terminamos el punto anterior. A ver, yo creo que la falla que existe hoy de que existan 22 agrupaciones es porque el estatuto anterior no le dieron bolilla la misma comisión directiva, porque el estatuto anterior dice que las agrupaciones tienen que tener un 3% del padrón electoral como socios, ¿no? De las agrupaciones. Por lo tanto, esto supera ampliamente las 500 firmas que piden ahora y seguramente, ninguna de las 22 agrupaciones cumple con este artículo. Entonces, no se le dio bolilla a esto y se siguió creando agrupaciones preexistentes, por decir algo, ¿no? Porque si a la agrupación, como bien ahora se le requiere las 500 firmas, y cada 4 años se le va a volver a requerir las 500 firmas, en lo largo de los 87 años que puede tener la Racing Club o la agrupación nuestra mucho menos y varias agrupaciones menos, la comisión directiva
o algún órgano o departamento del club le hubiera pedido a las diferentes agrupaciones las actas de asamblea, quiénes son los directores, cómo se componen las asambleístas de esas agrupaciones, si cumplían con toda esta reglamentación que existía para las agrupaciones, yo estoy seguro que hoy no existirían las 22 agrupaciones. Si alguien, gracias Eduardo, si alguien quiere, por supuesto, acotar algo, es el momento, así, Facu, de la agrupación Racing Club, te escuchamos. No, que le quería decir a Eduardo que cada 10 años hay que revalidarla, no cada 4, como había dicho. El estatuto nuevo dice cada 10 años se presentará y se revalidará cada agrupación. No. Con respecto... Disculpame, Facu, no, sí tenés razón, pero yo digo, me quedé con los 4 años porque cada 4 años son las elecciones. Son cada 2 años una vez que revalidaste, ¿sí? Es correcto, sí. Y con respecto a lo que se pudo haber hecho de otra manera, seguramente se pudo haber hecho de otra manera, pero igual iba a llevar de un control, de un armado de una oficina, como se va a armar del club, siempre iba a tener que ser de alguna manera engorroso para todas las agrupaciones volverse a reunir o a, volver a contar con todos su gente que apoya, obviamente, porque los 500 que van a firmar para cada agrupación que quede en pie, por llamarlo de una manera, no militan los 500, no todos participan en la vida política, sino son afines a sus pensamientos. Yo creo que sí, de cualquier manera que se hubiese hecho hubiese sido engorroso y con el número que sea, 400, 500, 600, lo mismo, hubiese sido engorroso, y me acuerdo de que lo que dije de que se juntaron en los bares, no lo dije como algo malo, sino di la postura, eso por Yami, no lo dije por algo malo, sino que cada uno utiliza sus recursos, me parecen recontra válidos. Solamente di la postura de nuestra agrupación, lo que íbamos a hacer como para juntarla, nada más. Yami, vi que te desmuteaste, ¿querías acotar algo? No, nada, no, que tampoco quiero aclarar que no lo tomé como una forma despectiva, sino que solamente cité lo que Facundo Navarrete dijo, porque sí, cada uno lo hace como puede. De hecho, claro, parte del oficialismo hizo un pseudo acto político en Villa del Parque para juntar firmas también, o sea, cada uno se va a manejar con la estrategia que pueda, y es verdad, las 500 personas no son parte de la agrupación, ojalá fueran, porque si cada agrupación va a juntar 500, vamos a superar la cantidad de socios de lo que fueron a votar en las últimas elecciones. Así que creo que eso más es la simpatía al pensamiento y a las convicciones de cada agrupación. Y esto es muy fácil, se va a reducir la cantidad de agrupaciones y va o a acrecentar la oposición o a acrecentar el oficialismo, simple. Gracias a todos los que participaron con sus opiniones. Si alguien quiere decir algo más, me hace algún tipo de seña y por supuesto sí, Marce Castelli. Ahí estamos. No, un poco en cuanto a lo que decía Eduardo del tema de requerir las actas de asamblea, sí, me parece que está buenísimo lo que él dice. La gimnasia política y la vida política del club le hace bien al club. Eso es muy sano, está bueno que haya agrupaciones. Y sí es una forma, esto de requerir que las agrupaciones tengan una estructura, que tengan una comisión directiva, que sesionen, que hagan asambleas, es una manera de hacer un poco una escuela de dirigentes y que nos va a venir bien, le va a venir bien a las agrupaciones y le va a venir bien al club. Así que, bueno, escuchándolo lo que decía, creo que también es parte de lo que tenemos que seguir haciendo nosotros como agrupaciones para formar dirigentes y cuadros políticos para el futuro. Sí, Facu. Nada, como para completar lo que dice Marce, en línea con eso, totalmente de acuerdo con que las agrupaciones son la escuela de dirigentes futuros, presentes y pasados también. Entonces, nos nutrimos un poco, como dije antes, el club se nutre de estas agrupaciones y la verdad que celebramos que la vida política del club abra este juego
como para continuar como dijo Marce, continuar con esto y formar a los futuros dirigentes dentro de cada agrupación, ¿no? Bueno, gracias a los que estuvieron colaborando con sus opiniones. Vamos a continuar con el último artículo, que es el artículo 92, que habla de los 4 años de la duración del mandato, que podrá ser reelecto el presidente, vice y vicesegundo, no más de 2 veces. Esto representa un total de 3 mandatos. Escuchamos en primer lugar, como en cada uno de los puntos que tratamos, a Juan Carlos Cereijo. Mira, en este tema, como te dije antes, también hay tantas opiniones como personas políticas que somos. Algunos creen en la alternancia, otros creen en si el gobierno es bueno mantenerlo eternamente o por los pedidos que lo pueda mantener. Pero en definitiva, la mayoría cree en la alternancia. Creemos que en la alternancia está el mejor manejo del club, no atarse a un sillón, produce acostumbramiento, produce algunas cosas que no son beneficiosas para el club. En este caso estamos de acuerdo con el mandato de Víctor Blanco, la verdad que para nosotros ha sido impecable. Quiero recalcarlo y creo que en este momento de una pandemia ha hecho un gran trabajo para estar como Racing está. Creo que la alternancia es buena, para nosotros la alternancia es buena, por ahí haber agrandado de 2 a 4 años me parece también bueno, me parece que 2 periodos estaba suficiente, 3 tampoco estoy en discusión, pero creo que la alternancia y no atarse a un sillón creo que es bueno. Gracias, Juan. Seguimos con Marcelo Castelli de Racing Querido. Bueno, siguiendo la línea de lo que dice Juan, las posturas son encontradas. Hay gente que opina que la alternancia es positiva, otros que continuar en el mandato si la gestión es buena también lo es. Yo y desde nuestra agrupación creemos que el socio es totalmente soberano para un poco decidir esto y es quien va a marcar en el momento de la elección y con su voto va a puntuar la gestión del presidente. En caso de que la gestión ellos no estén conformes, se votará de otra manera, generando la alternancia, y en caso de estar conformes con la gestión actual, se le dará continuidad. Hablado de esto, creo que la extensión del mandato a 4 años es positiva, estamos de acuerdo con esto, porque sí, ya el año electoral creo que es un año en donde uno se desgasta mucho, se pierde mucho tiempo preparando las elecciones. Fíjate que tendríamos que estar en marzo ya revalidando agrupaciones, ahora ya estamos con el tema de la comisión electoral. El último año de mandato era prácticamente perdido, o sea que agregarle un año más nos da 3 años limpios de gestión en donde se puede demostrar mejor la gestión, valga la redundancia. Y en cuanto al plazo de la cantidad de reelecciones, 2 reelecciones, o sea, un total de 3 mandatos, está perfecto, pueden ser 2, pueden ser 3. Repito, si la gestión es buena, el socio lo validará con su voto y le dará 12 años, 3 gestiones, y en caso de no estar conforme con la gestión, se optará por la alternancia antes. Pero bueno, en cuanto a lo que nos atañe acá, la reforma del estatuto, estamos de acuerdo en cómo se ha resuelto este tema. Juan Cereijo, ¿querías mencionar algo? Sí, perdón por el gaf, fueran de 3 años, lo que pasa que, como dice Marcelo, es cierto, son 2 años que uno está, el otro año está haciendo política, así que pido disculpas. No hay problema, Juan, gracias por aclararlo. Continuamos con Roberto García de Unidos por Racing. Bueno, manda al soberano, eso es lo más importante. En principio, lo primero, 4 años está bien, 3 años es muy poco, no alcanza para evaluar la gestión. Además, como bien decía Marcelo, un año se te va en elecciones, así que la gestión es de casi 2 años. Ahora con 3 años se puede evaluar mejor
Y bueno, por supuesto, con 4 años vas a estar más tranquilo en cuanto a que no puedan maniobrar para seguir quedándose. Es una buena exposición los 4 años. Si la gestión es buena, se continúa. Y si no, no seguirá. Así que nos parece bien por las dos cosas, por los 4 años y poder alargarlo a 3 periodos. Gracias, Roberto. Continuamos con Gonzalo Condis de Racing Puede Más. Bueno, estamos obviamente de acuerdo con la posibilidad de extender el tiempo del mandato de 3 a 4 años. Primero, obviamente, por los procesos y por el proyecto que puede tener cada uno de los que participan en la comisión directiva. Pongamos el ejemplo de las divisiones inferiores de un club. Uno en 3 años, por lo general, es muy difícil ver también ciertos resultados y que pueda generar después, obviamente, cambiar de rumbo o afirmar ese rumbo en tan poco tiempo. Creo que justamente el tema de alargar un poquito más el mandato hace que puedas tener más previsibilidad a la hora de evaluar ciertas políticas internas del club y de hacer algunos cambios en algunos momentos claves. Después, obviamente, con el tema de la cantidad de mandatos, obviamente la alternancia es muy importante, también el republicanismo, que puede darle también a la Asamblea un mayor rol y una mayor organización interna, como también prevé el estatuto, también es muy importante también para darle una vida institucional y republicana y de alternancia al club. Y finalmente, obviamente, con el tema de la cantidad de mandatos, es importante entender que el socio siempre en algún momento va a hacer una evaluación sobre lo que está pasando y el socio va a ser quien tiene el mandato. Pero siempre tratando también de evitar la burocracia o la burocratización de ciertos actores de la vida del club y que hace de que, llegado a determinado momento, hace que esa dinámica vuelva a regenerarse. Que siempre es bueno oxigenar un poco a todo tipo de institución. Gracias, Gonzalo. Turno de Facundo Navarrete, de la agrupación Racing Club. Bueno, desde la agrupación creemos en los proyectos a largo plazo, creemos en el armado de grupos de trabajo y creo que 3 años era poco porque, como dijeron mis compañeros, entre que asumimos, entre el año electoral y todo eso siempre requiere de un tiempo de acomodo en la asunción y de como siempre remarcamos, la vida política en los años de elecciones se consume mucho al dirigente, por eso creemos que estamos de acuerdo con que se extienda un año más a 4 años, y también estamos de acuerdo con que sea por un periodo de 2 reelecciones, de 3 mandatos, porque creemos que cuando las cosas se hacen bien, merecemos, como hoy este proyecto que conduce Víctor Blanco, merecemos y merecen seguir conduciendo el club. Y por otro lado, cabe recordar que en el estatuto anterior era indefinida la reelección, y con esto hacemos un poquito más de acotamiento, sería. Así que bueno, nada, de acuerdo totalmente con los 4 años y con las 2 reelecciones. Gracias. Gracias a vos, Facu. Seguimos con Eduardo Podestá, de Evolución Racinguista. Bueno, nosotros entendemos también que un periodo de 3 años, cuando uno tiene planes tanto económicos, deportivos, financieros, es como que se acota, ¿no? Y con 4 años creemos que es más lógico. También entendemos que haya una reelección. Me parece que 2 reelecciones ya, no digo perpetuarse en el poder si uno está haciendo las cosas bien, porque también puede haber alternancia dentro de la misma agrupación y no alternancia porque este gobierno está haciendo mal las cosas y ahora viene la oposición. No, a mí me gustaría que siempre al gobierno que esté oficialismo le vaya bien las cosas, ¿no? Porque soy de Racing y quiero ganar a todo y que al club le vaya bien en todo. Entiendo que el estatuto anterior, por decirlo de alguna manera, tenía esta cláusula indefinida,
que entiendo era una cláusula, por llamarla de alguna manera, que se hizo con Juan Di Stéfano como presidente, que me parece que esa cláusula entró por la ventana, por unos asambleístas, que después la persona jurídica de La Plata anuló la elección y volvió a llamar elección que la gana Otero. Pero para nuestra agrupación, en teoría defendimos en su momento de que la elección indefinida no es conveniente. O sea que apoyamos totalmente de que haya un mandato, o sea, 2 mandatos con una reelección. Pero bueno, aceptamos la democracia del club. Y también, discúlpame, si no termino, discúlpame, porque sé que este artículo 92 en sí originariamente lo habían tratado también de poder elegir alguien más dentro de este trinomio, o sea que era el tesorero y el secretario del club, y no fue votado por unanimidad en la asamblea, ¿no? Porque la minoría de este artículo no lo votó, pero porque quería introducir modificaciones, ¿no?, sobre este artículo. Listo. Gracias, Eduardo. Yamil Pérez Mereles, de Racing Grande. Ahí está. No, con respecto al artículo 92, creemos que básicamente opino igual que todos mis compañeros del panel de hoy. No hay que tener miedo a una reelección. Yo creo que si el socio mayoritario vota y pone a alguien en el poder, debe ser porque está haciendo las cosas bien. Y en todo caso tiene el poder también de sacarlo, porque gracias a Dios hoy vivimos en democracia en Racing. Con respecto a los mandatos, también nos parece bien, y sobre todo lo de pasar de 3 a 4 años también es una forma de ayornarse, ya que todos los mandatos, sea de otras entidades, duran 4 años, así que me parece correcto, porque se puede desarrollar un plan al que una viene con una idea, el que ya tiene la idea y ya viene trabajando hace años, seguirá extendiendo sus convicciones, y quizás el nuevo, el que entre, o un recambio que sea políticamente, obviamente lleva un proceso adaptar sus ideas y su forma de trabajo, así que a mí me parece correcto. Y sí, como decía Eduardo, que el estatuto anterior tenía esa punto de reelección indefinida, el que presentaron, el primer estatuto que presentaron, tenía la misma cláusula, que después, gracias a no sé si a la minoría y además, lo pudieron cambiar y creo que negociaron y quedó un mandato y 2 reelecciones, así que creo que por negociación estuvo bien. Gracias, Yami. Y para cerrar este último tema, escuchamos a Ariel Álvarez, de Racing City. Bueno, nosotros estamos también de acuerdo con este artículo. Me parece que extender el plazo del mandato a 4 años, más fuerte, extender el plan el mandato a un plazo de 4 años permite hacer proyectos a largo plazo. Nosotros como agrupación creemos en los proyectos a largo plazo. Coincido con Gonzalo, que mencionó en algún momento, tal vez hay que mirar un poco más abajo de lo que es el presidente en lo que son proyectos a largo plazo, principalmente por ahí en divisiones inferiores. Tener un proyecto, parece que solamente un año más, pero es un 30% más de tiempo para llevar a cabo un proyecto. En ese lugar me parece que fue un gran avance, y otro avance también fue eliminar la cláusula, esta polémica de reelección indefinida. Coincido también con Mil. ¿Cuál sería el tema de que la reelección sea indefinida? Que es el socio. Hoy me parece que estamos en un momento en que ya no es como antes, que por ahí llevaban a alguno en un micro medio oculto y te daban vuelta una elección. A mí me parece que es mucho más difícil hacer, así que no hay que temerle a la cantidad de mandatos, y que en definitiva es el socio. Juan Carlos Ereijo, sí, quiere la palabra. Sí, mira, yo decía, para agregar algo más, lo de la alternancia creo que es muy positivo, en el sentido que obliga a la formación de nuevos dirigentes. Que no sea una persona y atrás de esa persona nadie. Es decir, que obligue a ser nuevos dirigentes, porque Racing necesita renovarse y tener nuevos dirigentes constantemente. Que no dependamos de una sola persona, sino de muchas personas. Y creo que estos debates también son buenos para esto. Que hay muchas personas que quieren participar con muy buena voluntad en la política de Racing. Y agradecerle a todos, ¿no? Gonzalo Condis. Bueno, para complementar un poquito lo que decía Juan Carlos,
lo vemos, no es un tema solamente de las autoridades más altas, del presidente y vices, sino que también vemos muchas veces cómo se van enquistando ciertos actores de la vida en los departamentos, en los deportes que tienen menos visiones. Es verdad que también a la vez hay menos gente que se preocupa muchas veces por ese tipo de deportes o por otro tipo de la vida social del club. Pero también a la vez darle la posibilidad de oxigenar, desburocratizarlo, darle más dinámica, poder también a la vez que puedan incluirse nuevos protagonistas dentro de la vida política del club es muy importante. Por eso de la alternancia me parece que tener un mandato, o más que sean 2 o 3 mandatos, que eso quizás es más arbitrario y creo que tiene que ver justamente con posturas ya más políticas. Creo que es importante también tener la capacidad para renovar todos los estamentos del club y no solamente la parte superior política. ¿Yami? No, me quiero sumar un poco a lo que dijo Juan Carlos, y hay una palabra que se está escuchando mucho, que es alternancia, y hay que celebrar también esta alternancia que tenemos hoy, de tener gente que hace años que está en la política y quizás otros, quizás somos más nuevos, por así decirlo, y también como generaciones diferentes. Y sí, justamente es esto, también como un cambio de chip a los que están, digamos, en primera línea, para empezar a formar un poco. ¿Me escuchás? ¿Bien? Hola. ¿Me escuchás? Se entrecorta un poquitito, pero sí, retomá la idea y ahora te veo con mejor señal. Dale. Que decía que celebramos esta alternancia de generaciones de lo que vendría a ser la política de hoy de Racing, porque creemos en que los que están en primera línea deben formar futuros dirigentes y también dar un espacio. Hay mucho que se trató de que el estatuto era necesario, de que había que ayornarlo, de que había que llevarlo. Hay una frase que me quedó muy picando de la reunión pasada de uno de los integrantes que dijo que el estatuto tiene que estar en consonancia a la sociedad que estamos viviendo. Me parece perfecta la frase. El tema es que hay en algunos puntos que se lo olvidaron, sobre todo en el tema del cupo, que hablar todavía del cupo femenino para mí es prehistórico, desde cavernícola, porque tiene que hablar como con los términos que corresponden en paridad, y ahí quizás no se pusieron a tono, y también tiene que ver con futuros dirigentes, también tienen que ver con la importancia en lo que viene. Así que creo, tenía que decirlo porque mi rol como mujer no podría dejar pasar, porque también escuché la chicana de la reunión pasada que dice que si las mujeres nos interesaríamos tendríamos que estar participando en debates como estos. Yo estaba invitada para la semana pasada y no pude asistir por un tema de salud, así que nada, acá estoy en representación quizás de todas las mujeres de todas las agrupaciones, no solamente la mía, sino de todas, oficialistas, opositoras, así que creo que ese es un gran punto que tendríamos que rever a futuro, quizás incluir y quizás empezar a hablar como corresponde, paridad, no cupo. Gracias, Yami. Gonza, Condis, sí, te escuchamos. Perdón que sea reiterativo, ¿no? Tomo un poquito lo que decía Yamil en esto. Me parece que vos tenés una política afirmativa, justamente de reparación, ante muchos años en los cuales se ha negado la participación femenina en el club. Me parece que es muy importante tener una base mínima de participación y de reparación al mismo tiempo para que eso pueda generar después una mayor inserción en grado de igualdad de la mujer al hombre, o al varón. Creo que también ahora tiene que venir acompañado también por el club con ciertas políticas internas también de promoción y de trabajo para generar mayor y a la vez mayor equidad a la hora de tener participación femenina en todos los ámbitos del club. Es verdad que el cupo, como suena cupo, es similar a lo que fue la votación en los 90 de la ley de cupo para la Cámara de Diputados, pero me parece que también es importante entenderlo como una política de afirmación hacia una afirmación positiva y justamente también de reparación. Ahora, no alcanza solamente con eso, necesitamos también que el club tenga políticas internas de promoción. Bien, no sé si levantaste la mano, Pacu. Sí. No, yo quiero aclarar que el cupo sea mínimo 2, no quiere decir que no pueda haber 10 mujeres en la comisión directiva.
el mínimo pone un tope de mínimo, que eso sí lo celebro, porque eso no quiere decir que, como dije recién, que sean la mitad de la comisión directiva mujeres y la mitad hombres, así que, o el total comisión directiva mujeres, no invalida una cosa y la otra. No sé si me expliqué. Claro, se entendió, pero justamente, bueno, quiero mencionar que me gusta hacer esta salvedad de que, bueno, hay una sola mujer que participó en estos 2 encuentros que hicimos de agrupaciones y está en este Zoom que estamos planeando, que la verdad que es buenísimo, sería genial que haya más, y un consejo para todos los miembros de agrupaciones, desde lo más humilde de mi posición como socia, hincha de Racing, periodista y mujer, es que hay que abrir las puertas más que nada y no cerrarse en ideas de gente que viene hace mucho trabajando, que está bueno, pero hay que dar el espacio, nada más. Sí, Exacto, hay que dar el espacio. Yo conozco un montón de mujeres de sus diferentes agrupaciones, de hecho en la tuya, Facunda, hay un montón muy valiosas, mujeres muy instruidas, muy de la vida social y cultural y de la historia de Racing. Así que yo creo que también va en parte de ustedes darles el espacio, no solamente desde el club, desde todos los factores. Y quizás un poco también es eso. Totalmente de acuerdo. Para la próxima poné vos, Sofi, el cupo mínimo de un debate que sean 5 mujeres. A veces hay que entrar en esa cuestión, tener en cuenta cupos para que nos den los espacios. Pero nada, siempre desde el respeto se dice esto, por supuesto, y les agradezco a todos los que están participando acá, que la verdad que fue muy grato compartir este rato con ustedes. Yami, ¿querías decir algo? No, nada, que no lo tiene que decir Sofía al cupo, que tranquilamente ustedes le podrían dar el espacio, solamente eso. Totalmente. Eduardo, sí. A ver, entiendo la problemática, la comparto 100%. Creo que cada agrupación mandó algún referente para hablar puntualmente del estatuto. Por ahí, Racing Grande entendió que era Yamil, Evolución Racinguista entendió que era yo, podía haber sido Marcelo Sirigliano, y bueno, las diferentes agrupaciones enviaron a estas personas. Estoy totalmente de acuerdo en lo del cupo femenino, es más, creo que a nivel nacional deberían haber sido más de 2 personas. Si estamos hablando de cupo o paridad, porque no quiero entrar en la diferencia de las palabras, dentro de los organismos de gestión dentro del club. Y después, yéndome de este tema, y porque empezamos a hablar o debatir un poco con posterioridad los 2 primeros puntos, dentro del tema de las filiales, o se habló del socio del interior, si bien se le dio el derecho a votar, recordemos que en el estatuto, por este estatuto, no tiene derecho a participar en cargos. Si bien es lógico que si es del interior y está lejos, cargos hoy en día va a ser distinto, ¿no? Que pueda hacerse, que pueda ayudar en la gestión del club, ¿no? Por ahí, a futuro y con los Zoom y con la nueva metodología de home office, podría apoyar, ¿no? Pero el estatuto no prevé que puedan existir socios del interior con cargos, ¿no? Dentro del club. ¿No? Marcelo. Ahí está. No, hacer una salvedad cuando se habla de socio del interior, yo quisiera diferenciar lo que es un socio activo que vive en el interior o un socio del interior como categoría de socio, porque tranquilamente una persona del interior, vamos a nombrar Rosario por decir algo que no sea tan, puede pagar su cuota de socio activo, la cuota plena, y va a votar con 4 años de antigüedad, al igual que uno de acá del conurbano, y va a poder tener un cargo electivo o participar de la vida política del club. Sí, Marcelo, yo hablé como socio categoría interior, que lo dice el estatuto, aclaro. Está bien, pero bueno, puede vivir en el interior y pagar, tener la cuota activa. De hecho, hay gente del exterior que paga su cuota al igual que la mía, y ahí no hay diferenciación porque su categoría sería socio activo, socio pleno, digamos.
Bien, claro, estábamos haciendo las salvedades con respecto a las categorías. Yamil, debí levantar la mano. Sí, no, más que nada una consulta. Me gustaría saber el criterio que se tomó, porque ahí lo escuché a Eduardo 2 veces y se me pasó, porque creo que le dimos más importancia a otros puntos, no quería interrumpir antes, porque el tema de vitalicio me parece que es para un programa de un mes entero. Pero con el tema de lo de las filiales, el tema de los 50 kilómetros, ¿qué criterio o cómo evaluaron eso para, para definirlo y ponerlo en el estatuto? Porque hay provincias, por ejemplo Córdoba, que tiene varias filiales y que no están a 50 kilómetros. ¿Cómo, cómo pensaron y cómo hicieron como para definir que sean 50 kilómetros, teniendo en cuenta que las provincias, hay muchas que no podrían existir entonces? Ariel. Bueno, en principio, las filiales, como volvíamos a decir anteriormente, filiales preexistentes mantienen su estatus y su derecho. O sea que si al día de hoy, tomar el ejemplo de Córdoba, hay algunas que estén dentro del mismo río, seguirían funcionando igual. El criterio me parece que principalmente tiene que ver con que no haya filiales cada 30 grupos de hinchas que junten. Yo junto 30 grupos de hinchas, me creo una filial a 40 cuadras de mi casa, hay otro grupo igual, y así estamos en una infinidad de filiales y me parece que pierde un poco la realización de lo que es filial y si es de provincia a provincia. de la sociedad, la imagen del club. Nosotros, les guste o no guste, más o menos, somos la imagen de Racing y estamos a través o de acciones sociales o de eventos o de lo que sea. Entonces me parece que la principal razón a tener en cuenta a raíz de los 50 metros tiene que ver esto, y además ten en cuenta por ahí, tal vez como dice, sin que lo tomes a personal, por supuesto, en localidades del interior, cuando se cree el registro de filiales, una de las cosas que nosotros solicitamos registro de filiales, perdón, unas cosas que nosotros solicitamos es que no sea únicamente personas que viven en esa localidad, sino que de alguna manera u otra puedan representar sentido de pertenencia, ya no sé, trabajando. Yo, por ejemplo, un ejemplo personal, yo pertenezco y fundé una filial en una zona de no vivo, donde trabajo. Entonces, me parece que no solamente tiene que ver con una localidad, puede ser cercanía, etcétera, infinidad de más. Me parece que esto, si es algo que consideran tal vez imperfecto, se puede llegar a perfeccionar y se va a perfeccionar, tengo duda, a través del reglamento. ¿Alguien que quería contar algo más o ya podemos dar? ¿Roberto? Acordate de sacar el silencio, ¿eh? Sí, Ahí va. Bueno, yo quiero ser sincero, ¿no? Yo soy asambleísta y me opuse a los 50 kilómetros. Pero bueno, teniendo en cuenta la buena relación que tuvimos todos y que realmente sacamos todo casi por unanimidad, sobre todo la mayoría, ¿no? No hubo ningún criterio le cuento a Yamil, criterio no hubo ninguno. Fue una cifra antojadiza que no sé quién la impuso porque no estuve en algún momento que lo decidieron, y realmente me parece una aberración, está clarísimo, no hay que ir más lejos. Cañuelas no tiene una filial, no se puede poner una filial en Roque Pérez, no se puede poner una filial en Monte o en Lobos, no hace falta ir a Córdoba, no puedes poner una filial en Las Heras, no puedes poner una filial en Marcos Paz, la verdad, ilógico, pero bueno, esto no limita la posibilidad de que se cambie. Yo creo que con la reglamentación no se podría, pero en cualquier momento que se haga una asamblea se puede modificar. ¿Sí? Realmente no hay ninguna duda que es arbitrario absolutamente, no hay manera de entenderlo y de justificarlo, un error. Pero bueno, se hicieron tantas cosas buenas que se haga una que no fue tan buena, vamos para adelante, ¿no? Igual, decís vos, les faltó quizás un poco de estudio antes de tomar una decisión. Lo mismo quizás también pasó con el artículo de vitalicios. Sí, lo del artículo de vitalicios yo no lo veo como lo ves vos, pero bueno, es discutible mínimamente, ¿no? Me parece que existe la posibilidad de discutirlo. Hay distintas posiciones, pero lo de las filiales, 50 kilómetros,
claramente no se hizo nada. Alguien dijo 50 kilómetros y no. Lo otro hubo oportunidad de discutirlo. La verdad que lo de los desafiliados mayores lo discutimos muchísimo. Y como dijeron los compañeros, se votó por mayoría porque tuvimos en cuenta esta época de vacas gordas. Es la primera en la historia de Racing. Racing viene de 100 años de vacas flaquísimas. Había que preverlo, me parece razonable. Eso no quita de que alguien que tenga la necesidad de buscar la posibilidad de no pagarlo, existe esa posibilidad. Está contemplado para alguien que no pueda pagarlo, existe la posibilidad de becarlo o de darle la posibilidad de no pagarlo, ¿no? Pero bueno, no quería dejarlo pasar por alto, porque me parece que es absolutamente razonable, porque por un lado estamos dando la posibilidad de votar a los que integran las filiales y resulta que no le da la posibilidad que tengan una filial. ¿Cómo no le vas a poner una filial a Monte o a Lobo porque hay una filial en Cañuelas? No es razonable. Realmente es más fácil llegar de Cañuelas a Avellaneda que más fácil no es, pero es la misma distancia que hay de Monte o Lobos a Cañuelas. Es absolutamente arbitrario, pero bueno, ya está. Ariel, puede ser que levantaste la mano, y también vi a Facu. Vamos primero con Ariel y después Facu. Vale. Retomando el tema de las distancias respecto a las filiales, en principio, dentro de estos 50 kilómetros radio, creo que ya no hay zonas donde pueda surgir una filial. Si así hubiera o alguna quisiera, ¿por qué no sumarse a una que ya está? Me parece que también es una manera democrática de compartir ideas, colaborar con la zona, que el club no ve que sea tan tocado poner un límite de distancia. Retomo literalmente, si no cada grupo de gente en cada localidad o en barrio podría armar, y me parece que eso desvirtúa la escena. Creo que no veo nada, de hecho me parece lo contrario, muy positivo, que se sumen a un filial ya existente. No quería dejar pasar por alto esto. Bueno, lo mismo, mi comentario va en línea con lo que dice Ariel. La verdad que no inhabilita que, como puso ejemplo Roberto, que como hay una filial en Cañuelas se pueda sumar gente de Lobo. Y también habría que ver, porque esto lo debatimos con varios amigos que formaron, que fueron integrantes de la Comisión de la Reforma. ¿Cuántos socios, vuelvo a Lobos y a Cañuelas, cuántos socios hay en Racing? Si sabemos que para formar una filial requiere de 30 socios como mínimo, ¿cuántos socios hay en Lobo? Me animo a decir que no llega al 30, primero. Ojalá haya más, pero me animo a decir. Entonces, si hay 10 personas con ganas de sumarse a una filial o con ganas de hacer una filial, estaría bueno, como dijo Ariel antes, que puedan sumarse a otras ya existentes y hacer más grande y hacerla crecer, obviamente. Eso es una opinión personal, porque la verdad que dudo que haya, ojalá, en ciertos lugares, más de 30 socios de Racing. Facu, Sí, Robert. es posible. Es posible, no. Sí. Por ahí la filial está en Lobos y no puedes poner una filial en Cañuelas. Total, en eso estamos de acuerdo. O en San Vicente. ¿Cómo? De San Vicente a Montaña hay 30 kilómetros. 1 hora de viaje tenés. Y si no hay filial en San Vicente, tenés que obligar a los socios de San Vicente que vengan a Monterrey, le cuesta lo mismo que ir a Avellaneda. Digamos que no es que yo lo vea mal o bien. Me parece que es arbitrario, porque de pronto se juntaron, viajan juntos y abrieron una filial en una localidad que es chica y que juntan 30 y resulta que a 20 kilómetros en una localidad que tenés 200 socios. Yo creo que es algo a revisar, insisto, porque además lo viví, ¿no? Estuve manejando las filiales 10 años. Roberto, yo creo... Perdón. Sí. No. Interrumpí. Yo creo que ante una cierta demanda de ciertas ciudades con ganas de abrir filiales, yo creo que esto se puede hacer un enmiendo, podemos votarlo en una asamblea o lo pueden votar los próximos asambleístas. Seguro. No quiere decir que porque hayamos votado este estatuto sea absoluto y tenga que
ser eterno, lo podemos modificar o se puede modificar cuántas veces querramos también ciertos puntos. También va la demanda que tenga el club o el departamento de filiales, también va la demanda que tenga. Yo creo que es bastante flexible. Yo coincido, pero a ver, y no digo más nada. Los dos clubes más grandes, no se sabe cuántas filiales tienen. En Monterán hay 3 filiales de Boca y 3 filiales de River. Sí. Sí, en Mar del Plata había 2 filiales. Hubo mucho tiempo 2 filiales. Y la verdad les costaba unirse. Y estamos hablando de una ciudad de 400.000 habitantes, ¿no? Sí. Tenían 2 filiales. Vi levantar la mano a Gonza y a Eduardo. Hablamos primero con Gonzalo y después Eduardo, todo tuyo. No, a ver, siempre la distancia va a ser un criterio capaz que mucho más arbitrario, pero obviamente teniendo en cuenta el tema de los socios, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Obviamente tenemos, a ver, que en Lobos tenés 5.000 socios y en Monte Grande tenés otros 5.000, sería lógico que se abra en cada uno por la cantidad de socios. Pero también sabemos que es una variable que puede ir cambiando con el tiempo, entonces esa variable hace de que vos no puedas tener un criterio que permanezca en el tiempo. En cambio, obviamente, el de la distancia, más allá de que sea más o menos la distancia y entendiendo también las dificultades que puede haber para juntarse y tener, obviamente, una filial con un buen número de integrantes, hace que sea el criterio. El criterio, obviamente, si la idea hubiera sido otro capaz de criterio para poder tener la base de las filiales. Bien, a ver, yo entiendo de que antes no estaban, ahora están las filiales, que no se conoce el nuevo, cómo se van a reglamentar todo esto. Entiendo que el reglamento no puede ir en contra del estatuto, por lo tanto, esta distancia de los 50 kilómetros a futuro hay que considerarlo para una reforma nueva del estatuto. En sí ahora cambió las 3/4 partes, antes se cambiaba con 2/3. Y uno de los temas que creo que era Facu el que hablaba sobre los 30 socios en una localidad, no nos olvidemos que el nuevo estatuto habla de 30 asociados, cualquiera sea su categoría, pero lo que sí exige son 5 socios activos en la comisión directiva de esa filial. Por lo tanto, se reduce notablemente la cantidad de socios activos, ¿no? O sea, para generar una filial podría tener 25 socios menores y 5 activos, según mi interpretación, salvo que el reglamento me lo modifique. Nada. Aparte, perdón, ¿no? Pero si tenés una reunión, pobre la gente de Cañuelas y Lobos, si Sofía es filial Cañuelas, si yo soy filial Lobos, y tenemos que hacer una fiesta por el Día del Niño, o tengo que hacer una reunión mensual o semanal, como suelen hacer las filiales, para organizarse. Y estamos a, como dijeron, 30 kilómetros, o sea, es un disparate. Creo que tampoco las conjeturas ahí, decir que no se juntan 30 socios, no sabemos. O sea, ponemos un artículo y ponemos, no sé, y decimos, bueno, no se puede, ¿por qué? Porque si no, pongamos 50 kilómetros y fue. Me parece eso, porque te digo, cuando digo que el criterio, y mismo acá Roberto lo está diciendo, es arbitrario, me parece más noble decir que sí, que se tomó una decisión en base a conjeturas, podríamos poner una palabra. Ariel, ¿querías mencionar algo? Bueno, en principio hoy Lobos y Cañuelas, Lobos por lo pronto tiene perdón, Cañuelas no. Lo referido a entidades socioactivas dentro de la misión de vida bonarial me parece que va de mano con lo mismo que diría con los socios interior. Un socio interior, o lo llamemos, que va a participar en comisión directiva, tranquilamente puede ser socio co. Toda explicación que yo ya digo, Marcelo, que me ganó de más. Disculpame. Se te escucha un poquito entrecortado, Ariel. A que en día les mantenga el mismo sistema para tener como directiva, me parece razonable y de la mano eso. Respecto a las acciones en conjunto, por ahí mencionan, no sé si festejar el Día del Niño, pueden hacer actividades, un Cañuelas, un Lobos, pueden comunicarse vía digital, como dice que va la tendencia de ser de acá adelante, de muchas cosas. No me parece te escuchamos lo mismo. Te escuchamos un poquito entrecortado, ¿eh? ¿Se acuerdo?
con la opinión de un grupo de gente que está en la iglesia a otra, por no participar de la misma, llamar a elecciones, me parece más democrático y no porque pienso diferente, me hago. Esa opinión parece... ¿Alguien que quiera acotar algo más? Escuchamos un poquito entrecortado lo que dijiste, Ariel, pero más o menos me parece que quedó la idea. Si no, sí, Marcelo. No, yo lo último, en cuanto a este tema, la verdad que entiendo las dos posturas. Como dice Yamil, por ahí es arbitrario que cada 50 kilómetros, pero cada vez que haya que hacer una definición de este tipo, a veces uno puede caer en algo antipático. Simplemente eso, tal vez sí fue arbitrario, tal vez a futuro puede haber filiales cerca, pero bueno, a veces las decisiones se toman y creo que el espíritu, es como dice Ariel, el espíritu de este punto en particular es no superpoblar de filiales en las proximidades, sí, que agruparlas, que se puedan acercar y hacer filiales, por ahí menos filiales con más cantidad de socios. De vuelta, seguramente puede ser antipático para algunos, para otros no, pero bueno, un poco eso. Creo que el espíritu fue ese, y sí, a veces por ahí no es lo ideal, pero bueno, fue una reforma de un estatuto que hay que celebrar que se haya hecho, que participó la mayoría, participó la minoría, el 90 y pico por ciento, no sé si 97, 98% de los puntos se aprobó por unanimidad, y creo que eso es lo más importante. Bueno, ya dándole un cierre a este tiempo, que estuvimos casi 2 horas hablando, la verdad que les agradezco a todos por el tiempo, la buena predisposición, por participar y por supuesto, Política Racing siempre con los micrófonos, entre comillas, ¿no?, abiertos para todas las agrupaciones, todos los espacios políticos. Consideramos que es buena la difusión para que los socios y las socias de Racing estén al tanto de lo que pasa en el día a día, de la política, de todo lo que es novedad institucional del club. Así que les agradezco a todos por el tiempo. Nos encontramos pronto. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Salud. Llegamos al final del programa número 16 de Política Racing TV. Si te gustó el contenido, compartilo. Si querés hacernos llegar críticas o sugerencias, por supuesto que son bienvenidas. Seguinos en redes sociales, @Política Racing. Agradecemos a todas las personas que, por supuesto, nos brindaron un ratito de su tiempo para poder hacer este nuevo programa. Nos encontramos la próxima. Gracias.